A la casa de Dios. Estamos aquí para honrarle, para glorificarle, para exaltar su nombre y para gozarnos en su presencia, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo, dice. Delicias a su diestra, dice la Escritura. Amén. Así que espero que nos estemos gozando en esta mañana con el Señor y que el Espíritu Santo nos dé testimonio de su palabra. Amén. Vamos a orar para que Dios nos bendiga y nos dé el alimento que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual. Amante Padre Celestial, en esta mañana queremos darte gracias infinitamente desde lo más profundo de nuestro corazón por este privilegio que tenemos de unirnos a los coros celestiales y darte la alabanza, la gloria, la honra y el honor a ti, Señor. Gracias porque nos tienes aquí y estamos aquí para servirte a ti, Señor, para honrarte y glorificarte. Queremos ponernos todos de acuerdo esta mañana y orar por aquellos que no pueden estar aquí hoy, Señor, que están en sus hogares, están en sintonía con nosotros a través de las redes sociales, están en un hospital y están ingresados ahí, Señor, y te pido que los bendigas, que los sanes, los fortalezcas, los levantes con poder y que un día también puedan tener la certeza de que van a estar nuevamente acá con nosotros, adorando tu precioso nombre, Señor. Y gracias, Señor, por los medios que tú nos das para llegar hasta donde ellos se encuentran hoy. Y que la bendición tuya los toque ahí, Señor, y reciban esa bendición que has preparado para nosotros aquí también. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, oramos y te pedimos todo. Amén. El 31 de octubre de 1517 sucedió un acontecimiento poderoso, como una explosión poderosa que ha repercutido en todo el mundo hasta el día de hoy, 503 años después. Y esa explosión que sucedió en esa fecha, ahí en Europa, en Alemania, se le llama la Reforma Protestante. Un fraile agustino llamado Martín Lutero fue usado por Dios para traer un avivamiento a todo el mundo que ha durado hasta el día de hoy. Fue levantado por Dios contra un sistema religioso corrompido que llegó al punto de estar vendiendo la salvación para construir un edificio. Y todos sabemos que la salvación no se compra ni se vende, porque Jesús ya pagó por ella. Amén. Y nos ha dado esa salvación a todos los que confiamos en Él. Y quiero resaltar el hecho de que este hombre fue tocado por Dios a través de la palabra, leyendo él la carta de Pablo a los romanos. Y quiero que vayamos ahí en este momento, a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y dice la Escritura de la siguiente manera. Romanos 1, 16 y 17. Vamos a hacer énfasis en el último versículo, la última porción. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a los judíos y gentiles. Los gentiles somos nosotros. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. En otras palabras, los cristianos vamos a vivir por fe. Bueno, por lo menos yo y otro más que está por aquí, ¿verdad? Porque la Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Amén. Entonces comenzamos a recorrer el camino de este 2021, ¿verdad? Y no parece tan halagador, pero
¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál es la fe y cuál es la esperanza que usted ha puesto en este año? Entonces todo va a depender de lo que usted crea y en el Dios en quien ha puesto su confianza. Por la fe habla de esa confianza. ¿En quién vamos a confiar? Vamos a confiar en el 2021 en el dinero, en el negocio, en el trabajo, o en los políticos, en nuestra familia, o en quién vamos a confiar. Vamos a confiar en ese Dios todopoderoso a quien le hemos dado alabanza y gloria esta mañana. El título del sermón de hoy, la fe, un elemento esencial en el cristiano. Si usted dice que es cristiano, debe de ser una persona que tiene fe. Claro está, hay unos tienen poquita fe, otros tienen más o menos, y otros tienen mucha fe. Amén. Entonces, eso así tiene que ser. Entonces, el tema que vamos a aprender hoy es mi medida de fe. Amén. ¿De qué le serviría a usted, hermano, tener un automóvil, como ya no hay transporte en la iglesia, ¿verdad? Que usted pudiera conseguir un automóvil, ¿verdad?, lujoso, ¿verdad?, de los más nuevos que han salido, con alta tecnología, ¿verdad?, y no tiene para echarle combustible. Imagínese que usted tiene un pariente en Japón, ¿verdad?, y le dice, ya no hay transporte en la iglesia. No, hombre, fíjate que hay problemas con el transporte, como se puede dar mucho contagio, ¿va? Entonces le dice, no te preocupes, te voy a mandar un carro. ¿Ya puedes manejar? Sí, ¿tenés licencia? Te voy a mandar un carro. Y después de unos meses le avisan, ¿verdad?, que ya está ahí en la aduana su carro. Y le manda a usted un automóvil Mazda RX-8 con motor rotatorio Wankel y de combustible hidrógeno. Dígame a dónde va usted a llenarlo de hidrógeno para que funcione. Y le dice, te lo mando porque ese automóvil no contamina el ambiente, en vez de humo echa agua por el escape. ¿De qué le serviría aquí si no puede llenarlo de combustible? Lo va a tener en su cochera, exhibiéndolo ahí, y no sirve absolutamente de nada. Así es un cristiano que no tiene fe, no sirve para nada. Amén. Es un religioso más. Amén. Y de esos hay bastante. El vehículo tiene un medidor para el combustible. Ahí le mide lo que su vehículo anda en el tanque de combustible, ¿verdad? Puede ser que está lleno, puede ser que está medio tanque, puede ser que esté vacío, y otros puede indicarle que está en la reserva. Y yo le pregunto, el Espíritu Santo que está en usted, ¿cuánto le marca la fe que usted tiene? ¿Cuánta fe tiene usted? La computadora de a bordo del vehículo le va a decir hasta dónde puede llegar con ese combustible que usted tiene. Y si tiene muy poco, no va a llegar muy lejos. Y si la fe no le alcanza, no sé cómo le va a ir este 2021. Pero si usted tiene fe y confianza en Dios, que Dios, su amigo fiel, como hemos cantado, va a seguir con usted todos los días hasta el 31 de diciembre del 2021, y vamos a estar aquí adorando al Señor en esa fecha. Lo vamos a lograr. Amén. Porque es necesaria la fe para nosotros. Comparamos esto con la vida cristiana, hermano. Para que un motor de estos automóviles de combustión interna funcione, necesita una combinación de aire y de combustible, ya sea diésel o gasolina. Estas dos cosas se combinan para que una chispa encienda y produzca una explosión en esos cilindros y haga que ese motor funcione. Y con todo lo demás
pueda caminar y trasladarlo usted de un lado para otro. Igualmente en nuestra vida se necesitan esos dos elementos. El aire, que es el Espíritu Santo, que bien dijo Jesús, no sabemos ni de dónde viene, ni para dónde va, ni por dónde sopla. El aire es una figura del Espíritu Santo. Y el combustible es una figura ¿de qué? De la fe que usted tiene. Amén. Entonces esa fe suya, uniéndola al poder del Espíritu Santo, hermano, va a producir en usted un cristiano poderoso. Poderoso en las manos de Dios. Y que va a salir airoso en este 2021 y el 31 va a estar aquí dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor, porque usted salió y cumplió todas las metas que tenía para la gloria del Señor. Pero es importante que aprendamos más acerca de nuestra fe. Veamos en Hebreos capítulo 11, ahí se define lo que es la fe. Y entremos para recordar esto, porque ya sé que muchos lo saben. Fíjense que en el capítulo 10, en el versículo 18, vuelve a aparecer lo que Pablo mencionaba en la porción de Romanos 1:17. El versículo 18 del capítulo 10 de Hebreos dice: mas el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos justos hay aquí? No que se llamen justos, ¿va? Porque yo tuve un profesor de química que se llamaba Justo, don Justo Germán Reyes. Pero no que se llame usted justo, que sea justo. ¿Cuántos justos y justas? Pues vaya, con las justas vino aquí ahora, pero ¿cuántas justas hay aquí y cuántos justos hay? Va. Vamos a hacer el llamamiento tal vez ahí, pues podemos tener una buena pesca hoy. Dice la Escritura que nosotros hemos sido declarados justos por el sacrificio de Cristo, fuimos justificados. Amén. Él ya no nos declara culpables, sino que nos declara inocentes por el sacrificio de Cristo, aunque hemos sido malos, y hemos sido pecadores y fallamos, pero el Señor nos ha justificado y a eso se refiere aquí. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Tenemos que seguir adelante, pase lo que pase y venga lo que venga. ¿Oyeron, hermanitos? No vamos a dar un paso atrás, vamos a estar hablando de eso el próximo domingo, sino que vamos a seguir adelante, no importan las circunstancias con las que tengamos que encontrarnos. El año pasado nos encontramos con la pandemia, con el cierre, con la cuarentena, que de cuarentena no tenía nada porque fueron un montón de días. Nos encontramos con esos huracanes, con temblores y un montón de cosas, pero aquí estamos y seguimos adelante. No sé qué nos viene este año, pero no nos importa. El Señor tiene control de todas las cosas y Él está con nosotros y eso es lo más importante. Porque si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice el apóstol Pablo. Entonces debemos de tener confianza en el Señor y esa es la fe. En el capítulo 11 lo describe lo que es. 11:1 dice: es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Okay? En otra versión me gusta como dice. Dice, es la realidad de lo que esperamos. Oiga bien, es la realidad de lo que esperamos. Yo espero que Cristo venga por nosotros. ¿Y usted lo está esperando? Yo espero que Él venga. Yo espero que cualquier día puede ser ese día que Él venga por nosotros. Y estoy esperando ese día con la plena certidumbre de fe. Lo creo firmemente. Amén. Que Él va a venir porque Él no miente. No es hijo de hombre para mentir, para arrepentirse tampoco. Amén. Él va a cumplir su palabra. Y también dice, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Hay cosas que no podemos ver, que están en el ámbito espiritual, que no podemos verlas. Pero por la fe, hermanos, yo un día voy a ver a Jesucristo cara a cara. Amén. Y Él me va a ver a mí también cara a cara. Yo espero ese tiempo. Va a ser glorioso, va a ser precioso encontrarnos con una situación como esa. Yo espero que este año el Señor va a ayudarnos a salir adelante, como lo ha ido haciendo en todos los años que hemos vivido atrás.
Si los años que hemos tenido antes son las experiencias que nos han ayudado a tener más confianza en Él y saber esperar en Él. Dice que por la fe, nosotros, dice en el versículo 2, dice, porque por esta fe, por esta confianza que tuvieron en Dios, alcanzaron buen testimonio. ¿Quiénes? Los antiguos, nuestros antepasados que aparecen aquí. Y en el capítulo, este mismo capítulo 11, aparece una galería de hombres y mujeres de fe, y encontramos ahí patriarcas, jueces, gente común y corriente, judíos, gentiles, de todo, hombres y mujeres que tuvieron la fe suficiente y la confianza en Dios para que Él obrara poderosamente en la vida de ellos. Y estoy seguro de que muchos aquí estaríamos en esta lista porque hemos visto la mano de Dios extendida en favor de nosotros. Sin esta fe, hermanos, dice el versículo 6, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin esa fe no puedo agradar a Dios, mucho menos recibir algo de Él. La salvación se recibe por fe, por creer en Él. Amén. Y si usted no ha creído en Él, yo le animo que este día se rinda a Él y sienta un toque de Dios que le va a transformar la vida y le va a ayudar en el resto de los días que usted tenga que caminar sobre esta tierra. Y la fe, hermanos, viene, Romanos 10:17, por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted se expone a la palabra, si usted lee la palabra, si usted escucha la palabra, esa palabra hará la obra en su corazón. Es lo que hizo con Martín Lutero. Se pone él a estudiar esta carta y esa palabra que es viva y eficaz impactó su corazón. Imagínense cómo Dios lo usó para hacer toda esta reforma que nos ha llevado hasta el día de hoy, nos ha tocado también a nosotros. Su palabra va a estar en nuestra mente y nuestro corazón, porque su palabra es viva. Amén. Y Dios nos habla a través de ella. Por eso tenemos que amar la palabra, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla. Ahí está el CCDL, están muchas formas para que usted pueda aprender de la palabra de Dios y conocerlo a Él y conocerse a sí mismo cómo está su situación. Dice la Escritura en el Salmo 119, 105, que su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Verdad que mire? Me ilumina, así como su vehículo en la noche tiene esas luces que usted las enciende para ver por dónde va, así la luz de la palabra le ilumina el camino por donde usted debe de andar. Su palabra limpia. ¿Se ha fijado usted que en la mayoría de combustibles que venden ahora traen aditivos, así le llaman ellos, le agregan unas sustancias que le van a ayudar a usted a darle más vida al motor de su vehículo por donde va a pasar toda la gasolina? Algunos traen hasta detergentes para que limpie el motor allá adentro. Igualmente su palabra nos limpia. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El Salmo 119, versículo 9. Y no solo el joven, sino que todos nosotros vamos a recibir con la palabra una limpieza. Eso es lo que le dijo Jesucristo a los discípulos, y especialmente a Pedro, que quería que no solo le lavara los pies después, sino que lo bañara completamente. Él dijo, ustedes están limpios por la palabra que les he predicado. Su palabra nos limpia. Así como usted se bañó hoy en la mañana para venir bien limpio aquí. Amén. Y abrió la regadera y cayó el agua, y usted se enjabonó y se puso el champú y todo eso, y salió todo oloroso. Así también actúa la palabra de Dios cuando nosotros nos exponemos de todo corazón para con ella. Ahora bien, veamos los tipos de fe. Vamos a aprender algo acerca de la fe. Hay fe para salvación. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Lo único que tiene que hacer usted para salvarse por medio de la fe es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Confiar en el sacrificio que Él hizo, expiación en la cruz del Calvario para perdonarle a usted todos sus pecados. Ese es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios para usted.
y esa salvación va a producir un toque de vida que le va a hacer a usted una transformación poderosa que va a cambiar su vida completamente de adentro hacia afuera y solamente por confiar en Él. Amén. Fe para salvación. Está la fe de fruto en Gálatas 5:22. Cuando habla del fruto del Espíritu, dice, está la fe. Y esa fe que aparece ahí es la fe que nos capacita para ser fieles al Señor. Le pregunto, ¿es fiel usted al Señor? ¿Está consagrado al Señor? ¿O es una cosa el domingo y de ahí del lunes para allá, hasta el sábado es otra cosa? Eso se llama infidelidad. Se llama adulterio espiritual. Si usted está con un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo, usted no está haciendo nada. Pero el Espíritu Santo, cuando nos llena nuestra vida, nos capacita para ser fieles al Señor mediante esta fe de fruto. Y también otra fe de la que habla la Biblia es la fe del don, que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9, que es parte de los dones de poder. Dones de poder. Y esta es una doble porción del Espíritu Santo. Es tanto como que usted vaya a la estación de servicio a ponerle combustible a su vehículo porque tiene ya un cuarto de tanque y va a hacer un viaje largo y sabe que no va a llegar hasta allá y necesita combustible. Y le preguntan, ¿cuánto le ponemos? Y usted le dice, $20. ¿De cuál le vamos a poner? Hay de varias. Para empezar tiene que ponerle de la del motor que está usando. Si es diésel, pues diésel. Y si es gasolina, gasolina. Y si le pregunta de cuál gasolina, regular o super. Y si ya le dicen regular o super, porque hay un cambio de octanaje que le va a dar una mayor fluidez a su motor, le va a ayudar a su motor, más potencia. Entonces, ¿cuál va a escoger usted? Hay gente que por ahorrar dice, tal vez el motor que tiene está diseñado para usar gasolina super y para ahorrar, no, póngale regular. ¿Y por qué no le echamos la super, que es la mejor? Entonces, cuando actúa el don del Espíritu, es una doble porción del Espíritu Santo que actúa en usted para darle esa fe suficiente para salir adelante en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Y aunque usted no vea claro, el Espíritu Santo le da testimonio de que usted va a superar esa situación y va a salir en victoria. Por eso está clasificado entre los dones de poder. Y usted le va a decir, no, no me ponga esa, póngame gasolina de avión todavía, que es mejor que todo eso. Entonces, es el poder de Dios actuando en usted, produciendo una fe increíble. También tenemos la fe que mueve montañas. En Mateo 21, vamos a ver en Mateo capítulo 21 y 22, dice, respondiendo Jesús les dijo, él había hecho un milagro, maldijo a la higuera y la higuera se secó porque no había en ella frutos, solo hojas, pura apariencia. Era un tipo de Israel. Entonces cuando los discípulos vieron eso, se quedaron maravillados y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe, oiga bien esto, si tuvierais fe y no dudareis, no solo hay esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. La fe se acciona también a través de la oración. Amén. Es importante que oremos, que busquemos de Dios, que estemos en comunión con Dios. ¿Cuál es la montaña que se puede levantar contra usted en este año? ¿Será la montaña de la salud? ¿Será la montaña de la pérdida de su trabajo? ¿Será la pérdida de que tiene que cerrar su empresa? ¿Será la pérdida de un familiar que va a fallecer? ¿Qué va a hacer? No sé. Pero el enemigo puede poner una montaña enfrente de usted, obstaculizándole el paso y llevándola a rendirse ante aquello que usted considera que es insalvable. Pero él dice que si tenemos fe y no dudamos, dice,
No solo vamos a hacer un milagro como ese, y oramos y le pedimos al Señor que quite esa montaña, el Señor la va a hacer. ¿Y cómo se traduce eso? Con el milagro de la sanidad. Busquemos en Mateo 9. Mateo capítulo 9. Versículo 18 comenzamos leyendo para entender el contexto. Mientras él les decía estas cosas, porque estaban probándolo los religiosos de esa época, vino un hombre principal, un líder de la sinagoga, y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. En otras traducciones dice que está muy grave, que está agonizando. Mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Este es Jairo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, y dice en el versículo 20, aquí hubo algo que atrasó a estos hombres que iban a hacer esa misión con Jesús. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, o sea, tenía una hemorragia esta mujer, desde hacía 12 años. Imagínense qué problemas de salud más terribles no tendría esta mujer, cuántos problemas de anemia no tendría esta mujer, y en ese tiempo no habían transfusiones de sangre, hermano. Cuánta debilidad no tendría que presentar esta mujer, cuántos problemas de salud podrían estar aquejando a esta mujer en 12 años. Y dice que cuando ella vio la multitud y sabía que Jesús iba pasando por ahí, dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Vieron eso? El borde de su manto. Si Jesús hubiera pasado por aquí, ella le tocaría el borde del ruedo del pantalón. Amén. En lo que estaba ahí, en esa alfombra, con ese desinfectante ahí, ahí está Jesús, y le voy a tocar el borde del pantalón. ¿Por qué? Porque ella decía que al hacer eso, miré la fe de esta mujer, ni siquiera ella dijo, yo le voy a preguntar, Señor, ¿me querés sanarme? Ni siquiera le iba a preguntar, solamente iba a tocar el borde de su manto. Y dice el versículo 21, mire lo que ella estaba pensando. Porque decía dentro de sí misma, ¿oyeron eso? Por eso Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón, hermano. Amén. Ella no le dijo, voy a ver si le arranco un par de pedazos de tela y después la voy a vender para que este es del famoso predicador que no estaba haciendo eso para negocio. Ella estaba haciendo, esperando eso, un milagro. Y dice, si tocare solamente su mano, seré salva. ¿Oyeron eso? Y este salva tiene que ver con la sanidad de su cuerpo. Y dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y cuando vemos, cuando Lucas escribe acerca de esto, dice que Jesús sintió que poder salió de él. Y les decía a los discípulos, ¿y quién me ha tocado? No, ¿cómo que quién te ha tocado? No te vamos apretando todos, cuidándote de esta gente que anda detrás de ti. No, es que yo sentí que poder salió de mí. Algo ha pasado aquí. Y ahí surgió esta mujer, diciendo que ella lo había tocado. Y en ese momento esa mujer fue completamente sana. ¿Oyó eso? Sana y salva, porque su fe la llevó a experimentar un milagro. Y ahí entra el don de milagros que dice en 1 Corintios 12:10. La fe lo va a llevar a usted a experimentar milagros en su vida. Y yo le pregunto, si usted es un cristiano, ¿ha experimentado milagros de Dios en su vida? Sí, yo también. ¿Se ha manifestado ese don de fe en su vida, hermano? En mi vida sí. Tengo testimonio de eso. Cómo Dios ha obrado mediante la fe para poder experimentar cosas que son sobrenaturales. Porque el justo por la fe vivirá. Mire, si nosotros seguimos viviendo aquí por lo que vemos aquí, hermanos, si aquí no dan ganas de vivir, hombre. ¿Oyó eso?
Si lo ponemos así hablando humanamente, no, hombre, si cuando uno ve todas las cosas que están pasando aquí y en otras partes del mundo, no, hombre, ¿por qué están insistiendo en ir a Marte? Pues, dígame, ¿por qué quieren irse a Marte? Porque muchos ya no quieren vivir aquí. ¿Por qué van a mandar gente otra vez a la Luna? Ya habían dejado de ir, o ya van a ir otra vez. ¿Por qué cree usted? Porque para muchos se está haciendo insoportable vivir en este mundo. Y sabemos que a medida que pasen los años va a ser peor. Amén. Va a ser peor. Así que no tenga su esperanza en el hombre. Ponga su esperanza en Cristo. Él va a venir un día a poner en orden todo esto. ¿Oyó eso? A poner en juicio a todos estos corruptos que viven en este mundo. A todos estos sinvergüenzas, ladrones, borrachos, drogadictos. Todos los va a poner quietos. Y va a limpiar todo esto que Él creó para la gloria de su nombre, que no lo está haciendo. Amén. Él va a venir a arreglar esto. Y dice que en ese viajecito que va a venir a arreglar esto, lo va a traer a usted y me va a traer a mí también, porque vamos a venir con Él en las nubes, después que nos vayamos de aquí con Él. Amén. Así que aquí vemos con claridad el poder de Dios que se combina por medio de la fe y la palabra para producir milagros. Ahora bien, busquemos Romanos capítulo 12 y veamos la última parte de lo que vamos a ver hoy. Romanos capítulo 12, versículo 3. Vamos a leer del 1 al 3 mejor para que veamos también el contexto. Romanos 12 del 1 al 3, fíjese bien. Así que hermanos, dice Pablo, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere Él? Que nosotros nos rindamos a Él, que dispongamos todo nuestro ser para Él, que nosotros nos consagremos a Él. Y dice en versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es lo que está aquí en la palabra. Cuando usted lee la palabra, cuando usted se expone a ella, hermano, esta palabra va a producir en usted una renovación. Le va a cambiar su forma de pensar, le va a cambiar su forma de sentir. Usted ya va a tener una conexión en su mente con la mente de Cristo, dice la palabra. Como dice en 1 Corintios, que Dios ha puesto en nosotros la mente de Cristo. Va a empezar a sentir lo mismo que Dios siente también, porque hay una conexión con el Espíritu Santo en lo más profundo de su ser. Y eso va a cambiar su vida completamente. Y dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, que usted, si está aquí, usted no se crea más que los demás. Amén. Y dice, sino que piense de sí con cordura, en otras palabras, que ponga los pies en la tierra, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿De qué habla ahí? De una medida de fe. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Y por eso le preguntaba, ¿cuánto mide la fe suya? Pues? ¿Cuánta fe tiene usted? ¿Dónde está su fe? ¿O la dejó en la casa? Y vino aquí por inercia. ¿A dónde está su fe? ¿Tiene usted confianza en Dios? ¿Confía en Él? Ah, y usted dice eso, pero ¿por qué no tiene los problemas que yo tengo? Todos tenemos problemas. ¿Sabía eso? Todos tenemos problemas. De una u otra manera. Todos tenemos dificultades. Y todos hemos pasado por las mismas dificultades. Nada más que en tiempos completamente diferentes. Entonces, ¿cuál es su medida de fe? Todos tenemos esa medida de fe. Entonces, veamos la medida de fe. 1, la poca fe. ¿Oyeron eso? Poca fe. Y este es peligroso. ¿Oyeron eso?
Tener poca fe es peligroso. Miren, no se imaginan qué lío fue para Jesucristo, pero Él lo dispuso de esa manera y usted lo va a entender por qué. Él escogió, como dice la Escritura, cuando lo citaron los fariseos a Pedro y a Juan que estaban predicando, dijeron: estos es gente del vulgo. Así etiquetaron los religiosos de la época a los discípulos del Señor. Esta es gente del vulgo, como quien dice, esta es gente común y corriente. Esta gente no ha estudiado mucho. Esta gente de teología no sabe absolutamente nada, ni sabe qué significa eso. ¿Entiendes? En otras palabras, esta gente es analfabeta. Y no se ha preguntado, ¿y por qué Dios no escogió a algunos religiosos que ya conocían de la palabra? Sino que escogió gente, mire, a cero, nada. ¿Y sabe por qué? Yo le pregunto, ¿qué es más fácil? Viene usted y dice: yo quiero hacer mi casa, y compra una propiedad, pero en esa propiedad ya hay una casa vieja. Usted no compró la casa, usted compró la propiedad, porque la casa está vieja, está cayendo y no le gusta. Y la compra y dice después: bueno, ya compré la propiedad, yo voy a hacer mi casa. Pero para hacer su casa ya tiene los planos y ya tiene todo y la propiedad, pero hay un cascarón viejo que no sirve para nada. ¿Y sabe qué va a hacer? Yo voy a botar todo eso. Pero para demoler eso usted va a gastar pisto, ¿sí o no? Y a veces hasta más caro es demoler eso que construirlo. Pero qué diferente es cuando usted compra el lote, ¿ves? Y el lote está bien planito, miren, qué bonito. Y están los servicios básicos en la calle, así, orilla de calle. Qué bonito. Es fácil, le va a salir más barato, ¿verdad que sí? Y entonces, pero Jesús agarró a esta gente, mire, que eran completamente cerrados de su mente. Y vaya que le sacaron canas verdes, ya lo vamos a ver. Porque la fe, la poca fe, hermano, oiga bien, se traduce en la palabra griega ocupada aquí por Mateo, porque vamos a ver más en Mateo. Una palabra que en griego significa es incredulidad. ¿No le parece raro que hayan creyentes incrédulos? Y la incredulidad se figura aquí en la Biblia como un corazón duro. ¿Vieron eso? Tenían endurecidos los corazones. En Mateo 8, 24 al 26, vamos a Mateo, capítulo 8, 24. Mateo capítulo 8, 24 al 26. Y dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién estaba dormido? ¿Quién estaba dormido? Jesús estaba dormido. El Dios Todopoderoso estaba dormido, descansando en medio de la tormenta. ¿Y sabe por qué? Porque Él es todopoderoso. Y Él nos dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Sabe que en Cristo usted puede descansar en medio de los problemas y las dificultades? Sí, claro que sí. Pero si usted confía en Él, si usted ha puesto esas dificultades en las manos de Él, si usted le ha pedido sabiduría a Él, si usted descansa en Él y dice: Señor, tú me vas a ayudar, yo voy a ir a dormir tranquilo porque mañana voy a ir a la iglesia. Dios lo va a hacer. Y esa es su fe y es su confianza. Él estaba dormido y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, nos vamos a morir aquí, vamos a morir como en el Titanic y vos ni cuenta te das a dónde vamos a ir a caer. Y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres? ¿De qué? De poca fe. Y no iban con Él, pues. Amén.
Y si el Dios Todopoderoso estaba con ellos, ¿y cuál aflicción? Dígame usted. Y no confiaban en Él, pues. Y por eso mucha gente se mete en problemas porque está confiando en Él y lo primero que hace es ir donde el agiotista. Después se va donde el brujo y le va hundiendo más en vez de confiar en Dios. Entonces, dice, levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se pone a creer que los alumnos que tenía eran incrédulos, eran de poca fe. Mateo 14:31, veamos otro caso. Ya les había pasado la primera situación, pero que les costaba aprender. ¿Ves? Qué triste es tener alumnos que son un poco cerraditos, ¿ves? Que les cuesta aprender. Mateo 14:31. ¿Qué encontramos aquí? Es el caso de Pedro, otra vez en medio de una tormenta. Pedro le dice al Señor, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, venite pues. Dice en el versículo 29, y él descendiendo de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, empezó a caminar sobre las aguas. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, otra vez, mire, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Otra vez, empezaste bien, pero me estás demostrando que solo son emociones, pues. No es una fe fuerte, sólida. No estás confiando en la palabra. No has confiado en lo que has visto y has oído antes. Y Pedro se estaba hundiendo porque su fe estaba fallando. Mateo 16, versículo 8. Leemos desde el 5 al 8. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guárdense de esa levadura. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Miren cómo eran de mal pensados. Jesús había hecho un milagro de darle de comer a 4,000 personas delante de ellos. Y ahora pensaban que Jesús estaba molesto porque ellos no habían llevado pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis esto dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Él no estaba hablando de la comida, estaba hablando de la hipocresía que tenían los fariseos y que ellos no tenían que contaminarse con eso. Él podía orar ahí y hacer que hubiera un banquete para todos ellos, no tenía problemas con que no hubieran llevado pan. Pero había mucha incredulidad en sus corazones. Mateo 17, vamos a Mateo 17, versículo del 16 al 20. Aquí tenemos el caso de un muchacho que estaba afectado espiritualmente. Le llama la Biblia lunático porque él tenía muchos cambios en su conducta. Versículo 16 dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Jesús estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan cuando fue transformado ahí por el poder de Dios, transfigurado. Y allá abajo estaba el resto de discípulos y cuando estaban los discípulos allá abajo, llegó este padre de familia con su hijo que tenía problemas y le pidió a ellos que le echaran fuera esos demonios que tenía él. Pero ellos no pudieron hacerlo. Y cuando baja Jesús y le dice, mire Señor, pues sí, aquí estaban sus alumnos, ¿verdad? Y yo le pedí a ellos que me ayudaran y mire, aquí no ha pasado nada. Y respondiendo Jesús le dijo, molesto, Jesús estaba molesto aquí hoy. Es que cuando uno tiene unos alumnos que son rudos, ¿verdad? Así decían antes, este es rudo, decían. Este es topado, este no le entra nada, o que le entra aquí y por el otro lado le sale. Este no entiende. Y les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráiganmelo aquí.
Como quien dice, yo lo voy a hacer porque ustedes no pudieron hacerlo. Y después ellos estaban sorprendidos, ¿verdad? Y le preguntaron ellos, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dice el versículo 19, ¿por qué no pudimos sacar ese demonio nosotros? Y Jesús les dice en el versículo 20, por vuestra poca fe, porque son incrédulos, porque fueron a orar y iban pensando, no, quién sabe que salga este demonio, no, yo le tengo miedo a este. ¿Qué cosas iban pensando ellos? Por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, ¿ya conoce usted la mostacita esa? Se la daban a los niños chiquitos cuando tenían problemas en el estómago, revuelta con un aceitillo ahí, para que se le entonara el estómago. Cuando decían, tiene empacho, hay que darle de bola. La mostacita es chiquitilla. Y dice el Señor que si tenemos fe así de chiquita, le vamos a decir a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible, porque este género no sale sino con oración y ayuno. La fe le crece a uno también cuando uno está orando y ayunando. Dios lo fortalece a uno. Amén. Entonces, en Marcos 16, 14, fíjense bien, qué terrible esto. Los judíos habían visto ya el milagro de la resurrección, los discípulos también, ya sabía todo el mundo que Jesús había resucitado, ya se había aparecido a muchas personas y a las mujeres. Marcos 16, versículo 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos discípulos, que Judas ya se había ahorcado, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó, ¿qué les reprochó, hermano? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea que las mujeres lo vieron que había resucitado, los que iban camino a Emaús vieron que él había resucitado, estaban con él, fueron a avisarle, y aún así los discípulos no creían. ¡Qué terrible! Eran hombres de poca fe. ¿Sabe cuándo cambió eso? Cuando el Espíritu Santo lo llenó de su poder el día de Pentecostés. Amén. Ahora, ¿tiene usted poca fe? Si usted está en esa condición, eso es peligroso. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Una gran fe, abundante fe. Y aquí tengo 3 ejemplos. Y de esos 3 ejemplos hay 2 que no son judíos y uno que sí es judío. En otras palabras, 2 gentiles y uno que es judío. El primero está en Mateo 15, 28, y es una mujer de fe, una mujer cananea, una mujer sirofenicia, y dice que el versículo 21 del capítulo 15, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, que es lo que es Fenicia, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba al Señor diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese cómo le estaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La hija estaba afectada por un demonio, quizás jugó la ouija, quizás veía películas de terror, de espanto, del aro, y no, veía Harry Potter, veía todas esas tonteras que pasan en televisión, y se había contaminado con un espíritu inmundo, y ella estaba buscando ayuda, y sabía que solo Jesucristo, el Mesías, porque le dice, Hijo de David, el Mesías, tú eres el Mesías, Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra, Jesús sabía lo que estaba pasando, Jesús sabía la condición de esta mujer, y entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo, despídela. ¿Por qué no le dices que se vaya? Ya nos tiene hasta aquí, estamos hostigados de que te viene siguiendo, diciéndote lo mismo. Y ya sabemos que esta mujer no es del pueblo, no es judía, no está bajo la promesa, despídela. Y él le respondió y le dijo, no soy enviado a la mujer, mira, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Cuando vemos lo que dice también la Escritura, en este caso, en los versículos paralelos,
esta mujer le estaba pidiendo un milagro y le dice, y Jesús le dice, mira, mujer, quiero explicarte que el pan es para los hijos. Si usted compra pan dulce en cualquiera de las panaderías que hay aquí en San Miguel que sobran para que lo engorden a uno y le suban el azúcar en la sangre, usted la lleva para su casa, ¿verdad? Lleva la cajita a su casa. O va a llevar esa cajita al vecino. Mire, vecino, aquí le traigo. Y cuando sus hijos vieron que se bajó con la cajita, ahí trae el pan, ya te vamos a tomar con café, con leche. Y ven que usted agarra para la casa del vecino, vaya, aquí les traigo, mire. Y después llega a su casa sin nada. ¿Cómo se van a sentir sus hijos? Es al revés, ¿verdad? Uno va a ir a su casa. Y si es abundante lo que lleva, tal vez le llevo a la vecina, a la viejita que le gusta estas peperechas. Vaya. Pero mientras tanto vamos a llevar la provisión, ¿para dónde? Para nuestra casa. Y Jesús le dice, el pan es para los hijos. Como quien dice, vos no sos judía, no te corresponde en este momento recibir esta bendición porque todavía no me han crucificado y todavía no han entrado los gentiles bajo la gracia. Así que no puedo. Pero ¿cómo lo respondió ella? Ella le dice en el versículo 27, sí, Señor. Pero, oiga esto, pero aún los perrillos, porque así trataban a los gentiles, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe qué significa esto? Ella le está diciendo, sí, Señor, es cierto, soy sirofenicia, soy cananea, no estoy bajo la cobertura del pueblo de Israel, pero ¿sabes qué? Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido a salvar al mundo. Eso es lo que le digo en otras palabras. Y cuando Jesús oyó eso, mire, se quedó impresionado, se quedó impactado. Dijo, caramba, he andado en Israel y muchos no han creído en mí. Incluso estos discípulos que andan conmigo, a veces se les chisporrotean los yunques y no creen en mí. Y esta mujer que es pagana, de descendencia pagana, esta cree que yo soy el Mesías. ¡Qué tremendo esto! Y respondió Jesús en el 28, oh mujer, grande es tu fe. ¿Oyó eso? Grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Qué lindo es eso de tener una fe grande, ¿verdad? Y que Dios nos responda, mira, conforme a tu fe va a ser hecho. Amén. Tienes una gran fe, mira, se va a hacer como tú quieres. Y quizás la mujer, bueno, Señor, lo que yo quiero es que cuando llegue a mi casa mi hija esté sana y libre de ese demonio. ¿Y qué dice después? Y su hija fue sanada desde aquella hora, en ese momento, hermano, a distancia. Amén. Por la fe de esta mujer y la confianza de ella en Dios, en Cristo, el Mesías, el Dios hecho hombre, ese demonio, mire, salió corriendo y dejó a esa niña libre por la gran fe que esta mujer tenía. Ahora vemos otro ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 10. Mateo 8. Tenemos el caso de un centurión, un oficial, un militar romano. Él también era un gentil, no era judío, pero ayudaba a los judíos, les ayudó a construir una sinagoga, y dice que el criado de él estaba paralítico y estaba sufriendo mucho por su enfermedad. Entonces viene este oficial y buscó a los líderes religiosos de la época a los que les había ayudado, y le dijo, miren, ahí anda Jesús, ¿por qué no le piden que venga y que sane a mi sirviente? Pues se ve que tenía buen corazón el hombre, ¿verdad?, para que quisiera que el sirviente se le sanara. Y entonces, y van aquellos hombres a buscar a Jesús y le piden a Jesús que vaya a la casa de este hombre. Entonces, y Jesús dijo en el versículo 7, yo iré y le sanaré. Cuando él estaba cerca, usted lea los versículos paralelos para entender mejor esto. Cuando él estaba cerca, este oficial mandó a otros sirvientes a decirle a Jesús, porque él conocía de la ley de Moisés. Él sabía que él como gentil no podía estar en un trato con Jesús, que era judío,
Jesús tampoco no debería, según la ley, entrar a su casa porque él no era judío. Y le dice al Señor, Señor, le mandó a decir con esta gente, no es necesario que tú entres en mi casa, ¿verdad? Solo da la orden y será hecho. Así como yo hago, yo tengo muchos sirvientes que yo les doy una orden a los soldados, yo les digo, hace esto, y él lo hace. Como quien dice, yo creo en ti, tienes tu poder y autoridad para hacerlo, y desde ahí donde estés, le puedes decir a esta enfermedad que se vaya, y se va a ir. ¿Qué le parece? Increíble, ¿verdad? Un hombre que no era judío y tenía esa gran fe. Y al oírlo, dice el versículo 10, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe como la que tiene este hombre. ¿Qué les parece? No he hallado tanta fe, ni en este pueblo, el pueblo de Dios. Y le dice en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como caíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora, otra vez. ¿Qué le parece? Increíble, ¿verdad? Increíble, hermano. Qué galán que todos tuviéramos esa fe, ¿verdad? Ahora le preguntan, ¿y cómo está su fe? Pues? ¿Cómo está su fe? Y la buena noticia, hermano, es que la fe se puede incrementar. Así como cuando usted pensaba al salir de aquí, cuando salga voy a pasar por la gasolinera echando combustible. La fe suya puede crecer o también decrecer, ¿verdad? Si usted no se expone a la palabra, si usted no ora al Señor, si usted no tiene una búsqueda del Señor, esa fe puede irse acabando y a caer en un pecado del que vamos a hablar el próximo domingo. El próximo domingo es misionero, ¿verdad? Pues de este al otro. La fe se puede incrementar. Y vamos a ver un ejemplo para terminar ya con esto. Busque Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 10. Y vea lo que Pablo le dice a esta iglesia. Primera Tesalonicenses 3, versículo 10 dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a nuestra fe. Va a haber un día que se va a completar toda su fe. Amén. Que va a andar el tanque, mire, full, lleno completamente de esa fe. Cuando Él venga y veamos su rostro, vamos a quedar llenos completamente. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Va creciendo. Qué bonito es ver que la gente está creciendo en la fe, está aprendiendo a confiar en Dios en medio de sus dificultades, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Qué lindo. Qué bueno es ver el crecimiento espiritual y la fe y la confianza en Dios de la gente que está en la iglesia. Y todo eso, ¿cómo se logra? Como ya vimos, oyendo la palabra, estudiando en la palabra, meditando en la palabra. Dice Romanos 10:17, la palabra nos trae fe. Y también por medio de la victoria en medio de las dificultades. Los discípulos aprendieron, como dicen aquí en buen salvadoreño, a hacha y machete, con las dificultades y los problemas que encontraron en el caminar de la vida con Jesús, en esos 3 años y medio, el tiempo que tuvieron en su capacitación, en vivo, ellos pudieron trabajar con la fe, Jesús con ellos, de tal manera que aquellos hombres después tuvieron la fe suficiente que incluso los llevó hasta dar su vida por ese hombre que murió y resucitó por ellos. Amén. Entonces, qué lindo esto de cómo la fe puede obrar poderosamente en la vida de los creyentes. Por eso, hermanos,
La fe es algo imprescindible en su vida y en la mía también. Amén. Y tiene usted que preocuparse y trabajar para que esa fe crezca. Si decimos un próspero año nuevo para este del 2021, esperamos que tenga usted un buen viaje este año de 365 días, pero va a necesitar mucha fe para salir adelante y en victoria. Y que al final de este año estemos aquí dándole la gloria, la honra y la alabanza al Señor, de que nuevamente en este año Él caminó con nosotros, Él nos ayudó a nosotros, Él nos sostuvo a nosotros, Él nos dio fuerza a nosotros y Él nos dio la provisión necesaria a nosotros para salir en victoria. Amén. Hermano, tenga fe, Él está con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana con la plena confianza de que tú nos oyes y que estás con nosotros. Y como hemos cantado, eres nuestro amigo fiel, que vas a sostenernos y vas a ayudarnos en este año, Señor. Depositamos toda nuestra confianza en ti, Señor, sabiendo que nos vas a sostener y nos vas a fortalecer y nos vas a ayudar a salir adelante. Y si usted no lo ha hecho, si usted no ha puesto su vida en las manos de Él, es tiempo que ahora tenga la confianza de poner su vida en las mejores manos del Creador de todas las cosas, que extendió su vida, sus manos, sus brazos ahí en la cruz para darle salvación a usted. Con esa fe usted se salva. Y si usted está aquí o nos está viendo y oyendo a través de las redes sociales y no ha hecho esa decisión, yo lo voy a guiar en una oración para que lo haga en este día. Ore conmigo y dígale al Señor: Padre amado, en el nombre de Jesús, quiero depositar toda mi confianza en ti hoy, Señor. Quiero creer firmemente en el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, porque ahí Él dio su vida por la mía. Así que te entrego mi vida y dame la tuya, Señor. Transfórmame, cámbiame, renuévame. Hazme una nueva persona en Cristo Jesús. Recibo tu perdón este día. Perdona mis pecados. He estado lejos de ti, confiando en mí mismo, creyendo que yo voy a arreglar las cosas. Pero las experiencias me han enseñado, tarde o temprano, que no puedo solo. Que tu palabra se cumple, que dice que separados de ti nada podemos hacer. Recibo tu perdón y recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Toda mi vida es tuya, Señor. Yo seguiré tus caminos. Ayúdame a amar tu palabra, a meditar en ella, a estudiarla, y que mi fe crezca, Señor, abundantemente. Y yo venga a formar parte de esa galería de hombres y mujeres de fe que está en Hebreos 11, porque tú vas a usarme como un instrumento poderoso en medio de este mundo que se corrompe cada vez más, Señor. En el nombre de Jesús lo declaro en esta mañana. Y declaramos todos los que estamos aquí, Señor, que vamos a caminar juntos. Vamos a depender de ti, Señor, solamente, para seguir todo el tiempo que nos resta hasta el día que tú vengas. Y queremos decirte que te esperamos ansiosamente, anhelamos tu venida, Señor. Y con la plena certeza de que cumplirás tu palabra, te esperamos aquí. Y un día nuestros ojos, con estos ojos, veremos tu rostro, Señor. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias y te bendecimos hoy, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, abundantemente. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.